Bienvenidos a Curiosapiencia, El canal donde les revelamos las curiosidades. crímenes y misterios más complejos de la historia, Prepárense para entrarnos en un enigma. que ha cautivado a la humanidad durante siglos. La búsqueda del Santo Grial. Y en esta ocasión, Nuestra búsqueda nos lleva a un lugar envuelto en un halo de misticismo, y leyenda, el monasterio de San Juan de la Peña, enclavado en las imponentes montañas de Huesca. España. Un lugar donde la historia y la leyenda, Se entrelazan, casi como si el monasterio mismo. emanara un aura de secreto, ¿Por qué este lugar entre tantos otros. se asocia con el Santo Grial? Es una pregunta. Que nos invita a viajar en el tiempo, Imagina la península ibérica en el siglo XVIII. bajo la amenaza de la invasión musulmana. San Lorenzo, un diácono de Roma, Huye con una de las reliquias más sagradas. de la cristiandad, Un viaje peligroso sin duda. y lleno de incertidumbre. El Grial busca un refugio Un lugar seguro donde pueda permanecer oculto. hasta que la amenaza pase. Y es el lugar, según la leyenda, Es la cueva de Yebra de Baza, un escondite natural. en las montañas de Huesca. ¿Y qué tiene de especial esta cueva? ¿Por qué elegirla como primer escondite del Grial? Yebra de Baza era un lugar, Conocido por su inaccesibilidad, un laberinto de galerías y pasadizos, donde el Grial estaría a salvo. de miradas indiscretas. Pero su viaje no termina ahí. ¿A dónde se traslada después? Desde Yebra de Baza, El Grial continúa su periplo. pasando por lugares impregnados de historia. ¿Y espiritualidad? Primero llega al monasterio de San Pedro de Ciresa. Un importante centro religioso de la época. ¿Qué papel jugaba este monasterio en ese entonces? San Pedro de Ciresa era un centro de poder, Con una fuerte influencia. política y religiosa. Su abad era una figura respetada Y el monasterio mismo era un símbolo de resistencia. frente a la invasión musulmana. Entiendo. Un lugar estratégico para mantener el Grial protegido. Exacto. Pero el Grial no se detiene ahí. Continúa su viaje. Casi como si buscara el lugar perfecto para descansar. La siguiente parada es la iglesia de San Adrián de Sázabe. Un pequeño templo ubicado en un paso de montaña. ¿Qué importancia tenía este lugar en la ruta del Grial? San Adrián de Sázabe era un punto de encuentro de culturas Un lugar de paso para peregrinos, y viajeros. ubicación estratégica. En la ruta que conectaba el Valle del Ebro con Francia Lo convertía en un lugar de intercambio, y de difusión de ideas, un lugar donde el Grial podría pasar desapercibido, camuflado entre el flujo constante de personas. precisamente. Y desde allí, El Grial se traslada a San Pedro de la sede real de Bailo. una iglesia que albergaba la sede episcopal en el siglo X. ¿Por qué la sede episcopal sería un lugar adecuado para custodiar el Grial? La sede episcopal representaba la autoridad religiosa en la región, Un lugar donde el Grial estaría bajo la protección. directa del obispo. Además, Pero pues el Ismailo era una ciudad fortificada, lo que añadía una capa extra de seguridad. un refugio dentro de otro refugio. Exactamente. Pero el viaje del Grial no termina ahí. Antes de llegar a San Juan de la Peña, Hace una última parada en la Catedral de Jaca, Un imponente edificio románico. que se convertiría en un importante centro de peregrinación. ¿Qué relevancia tenía la Catedral de Jaca en la época del Grial? Jaca era una ciudad en auge. Un importante centro comercial y cultural, Tu catedral con su arquitectura majestuosa. era un símbolo del poderío del reino de Aragón Un lugar donde el Grial estaría rodeado de esplendor. y protegido por la fe de los peregrinos. Sin duda. Y finalmente, En el año 1071, el Santo Grial llega a San Juan de la Peña. un monasterio que hasta entonces, Había permanecido en la sombra. casi oculto en el corazón de las montañas, ¿Por qué después de este largo viaje, el Grial encuentra su hogar en San Juan de la Peña. qué lo hace tan especial? San Juan de la Peña era en aquel entonces Un pequeño monasterio alejado del bullicio de las ciudades. y de las rutas comerciales, Su ubicación en un enclave natural casi inaccesible, lo convertía en un lugar ideal. para mantener el Grial a salvo de cualquier amenaza. Un santuario oculto Un lugar donde el Grial podría descansar en paz rodeado de un halo de misterio. y de leyenda. Y hay algo más que hace a San Juan de la Peña único. En la historia del Grial, En ese mismo año aquí 71, se celebra en el monasterio, la primera misa con el rito romano. en la península ibérica. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan importante? El rito romano Proveniente de la propia Roma, era la forma oficial de celebrar la misa. en la Iglesia Católica.
Su llegada a la península ibérica En un momento en que la liturgia mozárabe aún era predominante marca un punto de inflexión. en la historia religiosa de la región, Y este hecho histórico se produce precisamente en San Juan de la Peña. mientras alberga el Santo Grial, Es como si el monasterio se convirtiera en un punto de encuentro entre la tradición y la renovación. entre el pasado y el futuro de la cristiandad, Una coincidencia que alimenta aún más el misterio. que envuelve a San Juan de la Peña. ¿Y cuánto tiempo permanece el Grial en San Juan de la Peña? Durante más de 3 siglos, El Santo Grial permanece oculto en el monasterio, protegido por sus muros y por el silencio de las montañas, pero su destino, que como el de todos los objetos, que se convierten en leyenda, está marcado por el movimiento, por la búsqueda incesante de un lugar. donde pueda ser venerado y protegido. Entiendo. El Grial no se queda para siempre en San Juan de la Peña. en 1399, El rey Martín Enciesta de Aragón solicita al abad del monasterio que le entregue el Santo Grial. y el cáliz. Tras siglos de silencio, Abandona su escondite en las montañas. ¿por qué el rey solicita el grial? ¿Y qué hace con él? El rey Martín Intero Conocido por su devoción religiosa. deseaba tener el Santo Grial cerca, En la capilla de San Jorge, en el Palacio de la Aljafería. en Zaragoza, ¿Y cuánto tiempo permanece allí? poco más de 20 años. En 1437, El Grial junto con la mayor parte del relicario de la Casa de Aragón, es trasladado a la Catedral de Valencia. donde se encuentra actualmente. Espera. Entonces, lo que se exhibe en Valencia es realmente el Santo Grial. ¿Hay alguna prueba que lo demuestre? Esa es una pregunta. Que ha intrigado a historiadores y teólogos. Durante siglos. No hay pruebas concluyentes. Lo que alimenta aún más el misterio. Un misterio que nos lleva de regreso a San Juan de la Peña, Hay ese monasterio enclavado en las montañas, que durante más de 3 siglos custodió una de las reliquias. más buscadas de la historia, Un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan creando una aura de fascinación. y perdura hasta nuestros días. Y aunque el Santo Grial ya no se encuentra en San Juan de la Peña, El monasterio sigue siendo un lugar. lleno de misterio y encanto. ¿Qué otros secretos guarda entre sus muros? El monasterio mismo. Es un enigma arquitectónico, Imagínate un edificio que parece emerger de la roca. mimetizándose con la montaña. Exactamente. El monasterio viejo de San Juan de la Peña, Es un ejemplo excepcional de la arquitectura románica. con un claustro Te transporta en el tiempo. que tiene de especial este claustro. Sus capiteles, Apellados. con una precisión. Narran historias del Antiguo. El Nuevo Testamento, Es como un libro de piedra. llena de simbolismo. Y de detalles que te invitan. A descifrar su significado. Un lugar donde la historia, Y la fe se entrelazan. en cada rincón. Y no solo eso. El monasterio albergó durante siglos. El panteón real de los primeros reyes de Aragón. Cierto. Hablamos de eso al principio. ¿Puedes contarme más sobre este panteón? ¿Cómo era? Imagina un espacio sobrio. ¿Casi austero? Excavado en la roca. Donde la luz se filtra tímidamente a través de Pequeñas aberturas. las tumbas de los reyes. Sencillas pero imponentes. Se alzan en 3 niveles. Como si ascendieran hacia la luz. ¿Y qué reyes descansan en este panteón? Los 3 primeros reyes de la dinastía Jimena. Ramiro Miero, Sancho Ramírez y Pedro de Cid. junto a algunas de sus esposas, Los nombres. grabados en la piedra, evocan una época de conquistas De luchas por el poder. y de consolidación del reino de Aragón, Es asombroso pensar que estos personajes históricos que marcaron el destino de Aragón. descansan en este lugar. Y no solo reyes, El monasterio también albergaba un panteón, para nobles, donde se encuentran las tumbas de importantes familias, aragonesas, sus escudos de armas. tallados en la piedra, Nos recuerdan el poder y la influencia. que estas familias ejercían en la época. Es como si el monasterio fuera Un microcosmos de la sociedad medieval, un lugar donde convergen las diferentes, clases sociales, unidas por la fe. por la historia. Exactamente. Y a pesar del devastador incendio, Que sufrió en 1665. un incendio que seguramente Causó daños irreparables, el monasterio viejo de San Juan de la Peña sigue en pie. desafiando al tiempo. ¿Ya lo olvidó? Sus muros ennegrecidos por el fuego Sus bóvedas que parecen susurrar historias del pasado. nos recuerdan la fragilidad Y la resistencia del patrimonio histórico. en un testimonio, La historia un lugar que nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo. y sobre la importancia de preservar nuestro legado cultural. Y aunque el fuego obligó a construir Un nuevo monasterio, en una meseta más alta Un nuevo capítulo en la historia. de San Juan de la Peña, El monasterio viejo,
Conserva su aura de misterio, Su capacidad de transportarnos a una época donde la fe y la leyenda. se entrelazaban con la realidad. Y hablando del nuevo monasterio. ¿Qué lo diferencia del antiguo? El nuevo monasterio Construido en el siglo XVII, refleja un cambio de estilo abandona la austeridad románica del monasterio viejo. para abrazar la grandiosidad del barroco. ¿Qué podemos encontrar en este nuevo monasterio? En la actualidad, Alberga un centro de interpretación donde se explica la historia del monasterio, y de la región. también se puede visitar la iglesia El claustro, y algunas de las dependencias monacales un complemento perfecto para la visita al monasterio viejo. que nos permite comprender la evolución de este lugar A lo largo de los siglos y su impacto en la historia. y la cultura de Aragón. Y al final, ¿Cuál dirías que es el mayor legado? que nos ha dejado el monasterio de San Juan de la Peña. Creo que su mayor legado es la capacidad De inspirar de despertar nuestra curiosidad, nuestra imaginación de invitarnos a reflexionar sobre los misterios de la vida. y la búsqueda de lo trascendente, Un lugar donde la historia la leyenda y la espiritualidad. se funden para crear una experiencia única. Inolvidable, Un lugar que nos recuerda que hay cosas que siempre estarán envueltas en el misterio. y que eso. Es parte de su encanto. Un lugar que nos desafía a mirar Más allá, de lo evidente. para buscar las huellas del pasado, En cada piedra, en cada grieta en cada susurro del viento entre los árboles, y a dejarnos cautivar por la magia. donde la realidad y la fantasía. Se confunden. San Juan de la Peña es un tesoro que nos invita a viajar en el tiempo. Y a explorar los límites de nuestra propia imaginación. Pero este viaje no termina aquí. ¿Qué podemos aprender de la historia Del Santo Grial. y de San Juan de la Peña? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos? La búsqueda del Santo Grial Esa reliquia Que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Es una metáfora De nuestra propia búsqueda de lo absoluto. de aquello que da sentido. A nuestra existencia. y San Juan de la Peña Ese monasterio que durante siglos Custodió el grial. nos recuerda que esa búsqueda a veces nos lleva a lugares inesperados, a rincones ocultos donde descubrimos tesoros. que ni siquiera imaginábamos. Es como si el propio monasterio fuera Un grial. un símbolo de la búsqueda de la verdad, De la belleza. de la conexión con algo que nos trasciende, Y esa búsqueda como la del Grial, puede ser larga, y llena de obstáculos. pero también puede ser Una aventura apasionante, llena de descubrimientos y de momentos. de iluminación. Al final, La búsqueda del Grial no se trata, de encontrar un objeto físico, sino de encontrar algo dentro de nosotros mismos, algo que nos conecte con lo sagrado, con lo esencial con la esencia misma. de la vida, Y San Juan de la Peña, con su historia, con su arquitectura, con su aura de misterio, Nos invita a emprender ese viaje interior. a buscar nuestro propio Grial. Un viaje de día Puede llevarnos a descubrir la verdadera riqueza que se esconde en nuestro interior. y a comprender que el verdadero tesoro, No es el objeto en sí, sino el camino que recorremos. para encontrarlo. El monasterio de San Juan de la Peña es un recordatorio. de que la historia, la leyenda y la espiritualidad Son fuerzas poderosas Que pueden transformar nuestra vida. Y que la búsqueda de lo extraordinario De lo que nos conmueve y nos inspira. puede llevarnos a descubrir la magia. que se esconde en los lugares más insospechados. Si les ha gustado este viaje, el corazón del misterio, No olviden suscribirse a nuestro canal Y activar las notificaciones. para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios. Y si conocen a alguien que también disfruta De las historias llenas de misterio. y de enigmas por resolver, Compartan este episodio con ellos. Hasta la próxima. Amantes de lo desconocido. que la curiosidad les acompañe siempre.